Buenas, estoy aquí con Ulises Libre, que es un cantautor que va a venir al festival de Hello Summer que vamos a realizar en la Fábrica Dolores en Alicante, que es para la entrada del verano. Entonces hemos decidido hacer un festival cultural y bueno, aquí está Ulises con nosotros. Muchas gracias, Ulises, por esta pequeña entrevista. Eh, ¿cuál ha Gracias. sido, cuál ha sido tu trayectoria como cantautor? ¿Cómo empezaste a crear tus propias canciones? Pues empecé siendo pintor. Me he pasado a la música con el paso de los años. Soy artista y los artistas, pues tal y como yo entiendo esta vocación, pues podemos tener diferentes etapas. En mi caso, la guitarra la tuve desde hace muchos años. Y lo que pasa que ha estado pues ahí haciendo de adorno en casa hasta que he hecho este cambio de faceta artística. Y nada, pues soy también poeta hace muchos años, entonces pues junté la escritura con la música, aprendí un poco lo básico con los acordes de la guitarra y con eso tengo suficiente para crear mis canciones desde hace pocos años. O sea, que empezaste como pintor. Yo también soy pintora y yo siento que también estoy teniendo una evolución artística hacia la música. ¿Cómo empezó eso para ti? ¿Cómo empezaste a hacer esa transición? La sensación que yo tengo conmigo es que la música me da mayor potencial. Potencial, cada arte tiene sus características. En este caso, la música para mí tiene un mayor potencial eh, de comunicación a nivel de masas, a nivel de gente interesada, y también tiene una mayor potencial en cuanto a comunicación conceptual, porque la pintura pues, es un medio estético que no suele incluir pues este aspecto, ¿no? De conceptos, lenguajes, aunque tiene su propio lenguaje, por supuesto, pero no el verbal. Generalmente no incluye el verbal. Entonces tiene diferentes características y además es que a mí me gusta mucho el escenario. Me gusta mucho estar presente físicamente para compartir mi arte y esto, pues la música es una de sus características, aunque bueno, tú puedes grabar tus canciones, pero el músico, tal y como yo entiendo, al artista musical, pues quiere compartirlo con el público en directo, presencialmente. O sea, el escenario le atrae y lo necesita. Entonces, bueno, el pintor también puede necesitar pues pintar en público o estar en sus exposiciones, ¿no? Cuando el público va a ver sus cuadros o las obras de arte que sean, ¿no? Y luego, pues el tema de la voz, yo estoy, en fin, por nacimiento, estoy muy potenciado para el uso de la palabra, el uso de la voz. Tengo bastantes planetas en la casa 3 de la comunicación y entonces para mí la expresión vocal y verbal es fundamental. Entonces me fui dando cuenta de eso. Yo en su momento pues ya fui desarrollando mi propio estilo estético en cuanto a los dibujos y las pinturas y ahora pues esa capacidad creativa pues la he trasladado a la música en mi propio estilo musical, ayudado por las musas, por supuesto, porque yo no estoy solo, al menos yo no siento que esté solo en este proceso creativo, ¿no? Aquí hay seres que me ayudan, está, en fin, toda la humanidad con toda su trayectoria, o sea, no estamos haciendo nada solos realmente, pero bueno, pues sí, está la parte esta de independencia que es fundamental, la libertad creativa, ¿no? Para crear a tu gusto y luego pues esperar que a alguien le guste lo que haces, ¿no? Pero sobre todo disfrutar con lo que haces. Sí, es curioso que digas todo esto porque yo también lo he estado sintiendo así, como esa evolución. Y la razón que yo he entendido es que a nivel vibratorio, cuando se está creando música, se puede como llegar a expandir esa resonancia al público, que es algo que a través del arte, pues es, físico, a través de la pintura, es algo un poco más interno, ¿no? Que la persona pueda leer el mensaje del cuadro y tener ese movimiento interno por sus propias conclusiones que saquen del cuadro, pero sin embargo con la música esa resonancia vibratoria
que viene del músico en sí, se está expandiendo en el momento del concierto y realmente crea una energía para el público. Entonces es curioso que, de hecho, es la razón por la que me he enfocado en crear este tipo de eventos a través de la asociación, porque veo importante que la gente participe en la nueva energía que estamos co-creando en el mundo, y para participar tienen que ser parte de la situación, y para ser parte de la situación hay que tener eventos presenciales y hay que tener música. Entonces comparto esta visión que tienes de que no lo estás creando tú solo, y de cómo has llegado a entender que era parte de tu camino. Y me gustaría que nos contaras un poco sobre tus canciones, porque lo interesante es, como eres poeta, pues la temática que escoges. Respecto a la pregunta anterior, me gustaría añadir que efectivamente yo también lo siento así. La música es un arte que puede ser bastante interactivo con el público, que puede participar coreando las canciones, y además hay una parte fundamental que es invisible, y es cómo estamos compartiendo nuestras energías, Ujú, nuestro sistema energético. Entonces, claro, la pintura eh, o el arte estético en general, pues tiene este lado intuitivo, ¿no? Del espectador, como intuitivamente de la parte femenina, ¿no? Y la música tiene la parte femenina y la parte masculina que tiene que ver con esas letras de las canciones que están hechas de conceptos, de ideas, de mensajes, de historias. Y entonces para mí es más completo en este sentido, ¿no? Que conjuga lo masculino y lo femenino con, en fin, no es que yo diga que la música es mejor que pintar o que esculpir. No estoy hablando de mejor o peor, estoy hablando de diferentes posibilidades, ¿no? Y no hay mejor o peor, simplemente, bueno, pues son diferentes opciones que están ahí. Y entonces, claro, cuando alguien actúa musicalmente, está ofreciendo algo y está recibiendo del público la respuesta energética. Si está eh, teniendo sensibilidad suficiente con esa respuesta del público a nivel de energía, a nivel de comportamiento, de qué está pasando en ese acto creativo o co-creativo, va a elegir una forma de continuar su show con canciones de una forma o con un estilo o con otro, ¿no? Entonces, bueno, mis canciones, volviendo a la pregunta esta última, musicalmente a mí me gustan muchos estilos. Entonces, lo que pasa es que yo voy solamente con mi guitarra y no tengo capacidad técnica para hacer todos los estilos que me gustaría. Entonces, bueno, me limito a unos cuantos, hago reggae, hago blues, hago pop y hago canciones melódicas y la temática pues es amor y humor. Es decir, amor en el sentido de que, bueno, a mí me interesa mucho el tema de lo femenino, paz y amor, o sea, canciones así como estilo bastante hippie. No son de iglesia, yo no siento que sean de iglesia, entonces, bueno, pues también meto la parte esta de humor en cuanto al tema de cuento historias sobre mí, historias en las que procuro reírme de mi ego con respeto a mi ego, o sea, no es para despreciarle, sino, sabes, estas historias que nos pasan. Yo es que yo soy escorpiano y neptuniano, entonces a mí me interesa mucho el tema de la sombra, de la profundidad del ser humano, de conectar con la parte de luz, con la parte de sombra, unificarlas. Y entonces, pues hay canciones que tienen que ver con procesos de conexión con nuestro lado oscuro, bueno, hay una canción que se titula Luz en la oscuridad, fíjate, ¿no? ujú. Luz en la oscuridad. Entonces, claro, ahí conecto con el tema taoísta, con el tema del yin yang, con el tema de los procesos de autodescubrimiento, de pues lo que se explica en la psicología humanística y transpersonal. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver también con el amor humano, canciones románticas, eh, no sé, historias divertidas que me han ocurrido, por ahí va la cosa, variado. Entonces, digamos que es difícil de clasificarme porque mis letras tienen que ver con lo espiritual, pero claro, yo no hago kirtan, yo no toco cuencos, yo voy con mi guitarra. Me parezco un poco a las canciones del Canca y Muerdo, si conoces a esos autores, hay ahora bastantes autores de habla hispana que hacen unas canciones que me encantan,
la mayoría con ritmos latinos, pero también los hay con otros ritmos. Entonces yo tiro más bien para los ritmos de música negra, más que para los latinos, para lo de música negra, que es un poco lo que me diferencia del canca y de muerdo, por ejemplo, ¿no? Por definirme un poco comparándome con músicos que son bastante conocidos actualmente. Cuando dices la música negra, porque yo soy estadounidense, entonces a lo mejor no lo llamamos así. ¿Te refieres al jazz? Bueno, ¿A los eh, blues? sí, sí, me refiero al blues, me refiero a- al rock and roll, al reggae, al ska. El pop ya no, el pop ya va, para mí ya es mezclado, ¿no? Mezclado ya con la música blanca. Entonces, bueno, me, digamos que he dicho música negra para diferenciarme de estos artistas que desde cómo yo los escucho, cómo yo los clasifico, pues tienen más bien que ver con ritmos latinos. Están utilizando ritmos bastante variados ellos y yo pues también intento utilizar ritmos bastante variados. Lo que pasa que ya te digo que cuento con limitaciones y además es que voy solo, no voy con percusionista. El percusionista es muy importante para la música de ritmos latinos, para ayudar al músico que va con guitarra. Entonces, claro, yo voy solo. Si tuviera un percusionista, pues me encantaría hacer también canciones con ritmos latinos, pero bueno, me limito de momento porque no estoy en dúo. No estoy en dúo, aunque estoy buscando ya por aquí Denia para ir incorporando algún músico más. Sea, Sí, músicos en Denia que quieran colaborar con Ulises, que toca la sí, guitarra y sí. es cantautor. Pues, ¿qué tipo de instrumentos te gustaría incorporar en tu show? Ay, pues me gustaría incorporar pues los clásicos de estos estilos de música, Batería. batería, batería, teclado, bajo, guitarra eléctrica, saxo también para algunas canciones y bueno, órgano, no sé, percusión. Y yo pues tengo que buscar espacios donde actuar fuera de Denia. Y nada, pues enfocándome cada vez más con este asunto de la música, buscando lugares por España, por la península. Tengo muchas facilidades porque llevo mi alojamiento conmigo, mi casa móvil, y soy muy altruista. Entonces, pues para eventos que tengan que ver con el desarrollo personal, que tengan que ver con la vida saludable, pues para mercadillos, para retiros de yoga, para vacaciones conscientes, para proyectos en el campo, de permacultura, de ecología, todo eso para mí es importante de intentar apoyar esos proyectos, pues con mi pequeño granito de arena, que es mi música y mi presencia a nivel pues energético, ¿no? De estar allí, que es lo que a mí me encanta también, lo presencial, ¿no? Y entonces pues hago rutas, en verano hago rutas sobre todo por el norte de España y en otoño, pues intento ir para Andalucía, que me encanta también, y es un poco la rutina que está tomando mi vida. Por eso tienes la caravana o la furgo. Sí, 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 precisamente la tengo para eso. Sí, Pues es lo que toca, ¿no? Ir subiendo la vibración en cada sitio. sí, 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 sí. Para mí está siendo muy interesante mi proceso vital, cómo estoy encontrando mi propio estilo, mi propia personalidad, cómo soy capaz hoy en día de moverme en diferentes ambientes sociales. Es muy importante traer la música y traer mm, la vibración alta. Bueno, yo no sé dónde estoy, ¿eh? Pero vamos, yo por mi trayectoria digo, Ulises, llevas un trabajo muy interesante hecho. ¿Cómo estás consiguiendo subir la vibra y mantenerte día a día en ese estado de alegría contigo mismo? Entonces, Ujú. claro, ¿cómo podemos hacer para que esto no se quede solamente en los espacios de la nueva era, en los espacios de gente que ya está iniciándose en el crecimiento personal? ¿Cómo podemos hacer para llevar esto al gran público? ¿Vas a grabar un disco? Sí, voy a grabar un disco, tengo para dos discos, entonces, bueno, pues grabaré uno. Pues animamos a todo el público a que se acerque a la fábrica en Dolores, Alicante, el 17 de junio, el sábado, y Ulises va a tocar a las 8 de la tarde. Antes de que toque su concierto vamos a tener un static dance, entonces pues la gente puede venir y pasar todo el día aquí y luego estaremos todos juntos con Ulises al finalizar la noche
y seguiremos el buen rollito hasta que baje el sol.